Tardes a todos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nuestra primera actividad del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco 2026. Arrancamos como siempre con la noticia de que nuestro colegio tuvo a bien realizar todas las actividades para quedar en el registro correcto en profesiones del Estado. Se encuentra con nosotros Aletia, la secretaria del colegio, quien recibió ya este documento en donde estamos en orden para continuar con esta labor que a más de 10 años buscamos trabajar entre profesionistas, también con estudiantes de la licenciatura en homeopatía, con el objetivo central del desarrollo de nuestra profesión, colaborar entre colegas a través de la investigación, a través de la educación continua y también a través del servicio social comunitario a través de nuestras brigadas. Les voy a compartir a grandes rasgos que este diplomado, un tema interesantísimo que iniciará en manos, en voz de nuestro presidente, el licenciado en homeopatía Roberto Hernández, quien ha tenido a bien liderar este proyecto y que ya desde hace algunos años en diferentes cargos ha colaborado y ha pues traído toda esta línea de tecnología y de investigación, ahora como estudiante del doctorado también, a nuestro colegio. Le doy las gracias a Robert. Y Roberto, vamos a pensar si así como nos asustamos del COVID o como una pandemia, tendríamos que estar considerando que el tema de salud mental nos tiene ya en una dificultad que nos debería de pues interesar a tal grado para poder estar en la atención de nuestros pacientes, es más, de nosotros mismos y por supuesto nuestros familiares. Este diplomado que inicia el día de hoy tiene 5 módulos, está muy fácil, un módulo por mes. Iniciamos este mes de marzo y estaremos terminando el diplomado en julio. Es una de nuestras principales actividades dentro de educación continua, pero tenemos también todo un menú para traer a ustedes diferentes estrategias para que continúes aprendiendo. El día viernes tenemos nuestra asamblea y ese día estaremos presentando todas las actividades que tendremos a lo largo del año. Te invitamos a participar, ya nos hará la invitación el presidente y no les robo más tiempo. Bienvenidos a este 2026. Gracias a todos por colaborar entre profesionales y pues estamos por aquí al pendiente también en nuestro chat de asociados activos. Buenas tardes, Roberto. Le preguntaba a Roberto si quiere que lo presente. Tiene una formación desde el área de radiología, como licenciado en homeopatía, en temas de nutrición, de educación, la maestría en homeopatía, el doctorado que actualmente está cursando y también por ahí muchas otras agregados, pero no necesito más porque ustedes ya lo conocen, saben el dominio y la característica de Robert, muy claro, siempre pendiente que todos vayamos en la misma sintonía y Robert, muchas gracias por liderar este colegio. Muchas gracias, maestra Jessica. Pues, ¿qué más puedo agregar, ah? Pero lo mucho o lo poco que yo he logrado adquirir, lo compartimos con mucho gusto y con el ánimo de darle este plus a la profesión que tanto nos encanta, que es la de ser licenciados en homeopatía y seguir acrecentando estos conocimientos, pues nuestros pacientes yo creo que son uno de los objetivos principales de nuestra actividad profesional. Muchas gracias, maestra. Y empezamos con el tema de hoy. No se les olvide, el próximo viernes tenemos a las 4 de la tarde, igual están invitados todos, nuestra asamblea anual, donde estaremos hablando del crecimiento que hemos tenido en el colegio, los trabajos que se han realizado, los que nos proponemos realizar, ¿sí? Y algunos otros datos. Y además una interesante conferencia que tiene que ver precisamente con estos aspectos de salud mental, que es el tema eje de este año. Así es que sin más preámbulos,
vamos a echarle ganas a este tema. Ya se lo comentaba yo a la maestra Jessica, y cuando estuve investigando todos estos datos desde la perspectiva eh, epidemiológica, me quedé frío porque algunas personas, ciertas discapacidades, ciertas patologías, las podemos observar con un análisis clínico, alguna radiografía en forma de signos y síntomas, pero las enfermedades mentales no. Incluso pudiera ser alguien tan cercano, alguien con quien convivimos en casa, en familia, ¿sí? Pudiera ser alguien que ya tiene problemas de salud mental. Y además las tendencias que está presentando después de esta pandemia de COVID-19, el gran impacto que ha tenido, ha abonado a muchos problemas mentales y emocionales, ¿sí? Entonces, pues el estar al tanto de estas necesidades de nuestros pacientes, por supuesto que sí llegamos a considerarlo como equipo que es una prioridad. Así es que, pues estos temas es uno de los más críticos, incluso me atrevería yo a decir, urgentes de nuestro tiempo, la epidemiología psiquiátrica en este siglo XXI. A lo largo de la sesión estaremos explorando no solo los números y las estadísticas frías que nos brindan organismos internacionales, sino tendencias, la carga de enfermedad y hacia dónde probablemente se tiene que dirigir el futuro de la salud mental. Así es que vamos empezando. Para entender dónde estamos, pues primero necesitamos saber de dónde venimos. Históricamente, la salud pública se enfocaba en combatir enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias. Era lo más evidente, lo que más parecía diezmar a las poblaciones, ya sea en las ciudades o en las poblaciones rurales. Sin embargo, ahora estamos siendo testigos de una transición epidemiológica. Hoy el epicentro de la morbilidad global se ha desplazado hacia las enfermedades crónicas, la diabetes, los problemas cardíacos, la insuficiencia renal, ¿sí? El cáncer, las complicaciones, los problemas hepáticos, los problemas respiratorios no infecciosos, ¿sí? Pero de manera muy particular, haciendo análisis, ¿sí? Hacia lo que tiene que ver con estos trastornos mentales. Y es que el bienestar psiquiátrico se ha convertido en el núcleo que transforma no solo nuestra esperanza de vida, sino también nuestra funcionalidad, incluso la calidad de vida diaria. Entonces, este desplazamiento, por supuesto, que es muy importante, pero lo que a mí en particular se me hace no triste, sino más bien motivo de preocupación, es que pareciera que está pasando desapercibido para la mayoría de los profesionales del área de la salud. Así es que vamos a traer datos que nos habla sobre la necesidad de conocer más y sobre todo cómo manejarlos, porque estos pacientes también estarán llegando a solicitar la acción del profesional de la terapéutica homeopática. Frecuentemente escuchamos que el término epidemia se asocia principalmente a virus, que el virus del COVID, que el virus del SIDA, que el virus de la hepatitis, que el virus del sarampión, que por cierto, mañana también hay un tema muy interesante, ¿sí? De estas fiebres exantemáticas, estará presentándose en la Universidad Antropológica de Guadalajara, ¿sí? Entonces, normalmente hacia allá volteamos la vista o son el primer tipo de patologías a las que le ponemos atención. Pero estas crisis de nuestro tiempo, es decir, estas crisis contemporáneas de salud mental, exige que se vuelva a contextualizar esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos ante una verdadera epidemia y que además es de características silenciosas. Se llama así o
se me hizo apropiado llamarla así, por este crecimiento insidioso, porque también el estigma social obliga a millones de personas a sufrir incluso en secreto, lo que hace que los datos reales incluso pudieran estarse quedando cortos, ¿sí? Sobre la presencia de personas con este tipo de patología y de todas las edades, ¿eh? Desde recién nacidos, de escolares, de adolescentes, particularmente adolescentes. Yo creo que es el grupo más vulnerable en este momento, los adultos jóvenes y un silencio todavía mayor hacia la población de adultos mayores, lo cual genera que haya un subregistro. Y yo me acuerdo que cuando se presentaban las olas de epidemias del COVID-19, se mencionaba mucho en aquel entonces el subsecretario de epidemiología de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, mencionaba que por cada paciente de COVID-19 reportado ante las autoridades, diagnosticado y, entre comillas, bien establecido este diagnóstico, había 8 que no se diagnosticaban. Pues yo, con los datos que me he encontrado, incluso llego a pensar que es similar o incluso mayor los pacientes que tienen patologías mentales. Claro, hay patologías muy profundas, también hay patologías que pudieran ser menos profundas, menos graves, pero también menos notorias. De hecho, hay un dato muy interesante. Ya desde que tenemos problemas tan aparentemente no significativos como problemas que tienen que ver con nuestra calidad de sueño. Sí, se estima que el 40% de las personas que tienen alguna enfermedad mental empezaron simplemente con los primeros signos y síntomas fueron trastornos del sueño. Y en la actualidad se estima que el 80% de los pacientes psiquiátricos tienen alguna modalidad o alguna característica de afectación en lo que tiene que ver con el sueño. Así es que, pues pensar en que se tiene alteraciones del sueño pudiera parecer algo no tan trascendente, pero ahí ya no están las primeras pistas de algunas enfermedades de este orden psiquiátrico. Y esta inmensa carga de incidencia de pacientes con enfermedades en este espectro de atención de neurociencias, de psiquiatría, de psicología, de desarrollo humano o combinaciones de estas áreas de conocimiento, pudiera estar, y no, mejor quito la palabra pudiera, está siendo ¿qué? Infrafinanciada. ¿A qué me refiero? Que no se generan o no se enfocan los recursos necesarios, no solo para el tratamiento, para la investigación, para la detección, para el manejo, para el seguimiento, y está siendo marginada en las políticas de salud pública. Así es que el paquete está grande. Muy bien. Este espectro de enfermedades, ¿sí? Implica una serie de retos metodológicos, y especialmente en el área de la epidemiología. Medir o obtener datos sobre estas epidemias no es un asunto fácil. Al analizar los datos, nos enfrentamos a retos metodológicos muy importantes. Como ya lo mencionábamos, como una gran cantidad de pacientes con diferentes niveles de afectación en esta área de patologías, pues no se registran, no se diagnostican, no entran a los análisis estadísticos porque no se conocen, no se diagnostican o porque la persona no reconoce que tiene este tipo de enfermedades y la familia tampoco se entera, o si se entera no le da la importancia de vida, y hay una serie de circunstancias que hacen que el paciente no reciba la atención y que ni siquiera esté considerado en los aspectos de análisis epidemiológico. Y incluso no solo en países pobres,
también incluso en países que tienen estatus de mayores solvencia económica, también existe este subregistro o la ausencia de registros confiables que nos diga cuál es la verdadera dimensión del problema. Así es que nos encontramos incluso que en algunos países la manera de evaluar este tipo de trastornos lleva una metodología diferente. Por ejemplo, en Asia es diferente a la que se lleva en los países de América, lo que se lleva en los países de Europa, los que se lleva en Sudamérica, en África o en Asia, pues también se encuentran diferentes modalidades de evaluar, estadificar y obtener estos datos que la investigación estadística requiere precisamente para encauzar o enfocar los aspectos de salud pública que requieren este tipo de pacientes. Así es que nos encontramos que pues cada quien tiene sus propias metodologías independientemente de su efectividad. Pero ¿de qué tamaño es el problema? Los datos más recientes que presenta la propia Organización Mundial de la Salud revelan una crisis, híjole, pues espero, no es mi intención exagerar el asunto, pero casi es de proporciones históricas. Se estima que una de cada 7 personas en el mundo tiene algún trastorno mental y en diferente nivel de afectación. Entonces, esto se traduce más o menos de unos 1,100 a unos 1,300 millones de individuos afectados a nivel global. Y este no es un problema de un pequeño grupo, de unos cuantos. Es una realidad que permea todo el tejido social. Y aquí en esta diapositiva vemos estos datos que nos llaman mucho la atención, pero desde nuestra perspectiva es qué tan preparados estamos como profesionales de la salud para poder manejar estos pacientes. Y un dato más, del 13 al 15% de este grueso de pacientes son adolescentes o adultos jóvenes. Así es que también es un dato muy interesante. Y del 28 al 30%, pues estamos hablando de adultos, ¿sí? Y que estos pacientes, al no ser tratados, al no ser diagnosticados, incluso los estadios de su patología van evolucionando de una enfermedad menos compleja a una enfermedad más compleja. Entonces ya podemos pensar cómo se ve afectada su vida en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo educativo y en otros aspectos donde esta persona se desenvuelve, puesto que los problemas de salud mental, el paciente es tan solo uno de los afectados en un núcleo familiar, en un núcleo escolar, en un núcleo laboral, en cualquier entorno, ¿sí? Porque las personas que están a su alrededor, de alguna o de otra manera, pues también reciben parte de las consecuencias de la salud de una sola persona que tiene este tipo de patologías. Si miramos esta tendencia histórica desde 1960 hasta el año 2021, pues la evidencia es bastante contundente. La prevalencia absoluta y los casos totales han aumentado. Esta tendencia proviene de varias fuentes, ¿sí? Varias asociaciones, ¿sí? Nos indican pues que esta carga global de enfermedad, ¿sí? Viene asociada con algunos aspectos como el crecimiento poblacional y también de que alguna mejora también en la evaluación y en el análisis estadístico, matemático, geográfico, social, nos permite tener datos un poco más realistas y también tiene la ventaja de que pudieran diagnosticarse estos problemas de salud. Y luego vienen
otros problemas que vienen a incrementar la situación de estos pacientes. Y tuvimos que sumar este evento de gran trascendencia mundial, como fue la propia pandemia del COVID-19. Este evento literalmente fracturó las defensas de adaptación de una cantidad importante de la población a nivel mundial. Muchas personas, y me incluyo yo también, ya no volvimos a ser los mismos de la pandemia del COVID-19, y no es porque seamos mejores, ni tampoco pues quiero decir que seamos peores, simplemente fuimos diferentes personas y en algunos casos sentimos pues que nuestras condiciones de salud, no solo física, sino mental y emocional, ya no fueron las mismas. Nuestras capacidades se vieron mermadas, ¿sí? Entonces, esta pandemia actuó como un evento catalizador, provocando un aumento abrupto y significativo en los síntomas como la depresión y la ansiedad a nivel mundial. En tan solo un año, en particular el 2021 y parte del 2022, millones de personas más desarrollaron trastornos mentales debido principalmente al estrés, el aislamiento y el duelo. Sí. Entonces ya no, les digo, ya no volvieron a ser los mismos, ya no actuaron, ya no se comportaron igual. Incluso personal del área de salud a la que nosotros pertenecemos, incluso notamos esta famosa niebla mental. Y en algunos casos, asociaciones de salud o fuentes de información y profesionalización de la salud. Recuerdo una de ellas muy famosa, Medscape, ¿sí? Que es un organismo privado de difusión de información para profesionales de la salud, en particular investigadores y médicos alópatas en asociación con la industria farmacéutica y empresas de salud. Tenía una serie de reportajes donde mencionaba que ahora la nueva pandemia eran los problemas psiquiátricos, mentales, emocionales. En sí, en global, problemas de salud mental. Debido a estas tres características que nos dejó como herencia el COVID-19. No se les olvide, el estrés, el aislamiento y el duelo. Por eso es que ahora que aquí en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, ahora el volver a escuchar el aislamiento social por un problema de salud como el que está imponiendo la infección por sarampión, en algunas personas mueve algunos cimientos, mueve algunos recuerdos de pérdidas de empleo, de pérdidas de relaciones como los matrimonios que se vieron afectados, incremento del número de divorcios y las secuelas mentales, emocionales que también vienen de la mano con estos duelos, ¿sí? Y pues obviamente también la pérdida de seres queridos, personas de nuestro propio núcleo familiar o incluso amigos, conocidos, compañeros de trabajo, incluso compañeros de escuela. Así es que este fue un evento que todavía, pues de hecho ni siquiera todavía se logra superar plenamente, puesto que todavía hay brotes epidémicos, unos más intensos, en otros menos intensos, en diferentes partes, pues ahora sí que del mundo en el que estamos viviendo. Y ahora vienen otras patologías viejas, algunas nuevas o combinaciones. Por ejemplo, me tocó escuchar ya recientemente y también en la pandemia de COVID, pacientes que tenían esta combinación de cuadros patológicos de presentar COVID-19 y dengue con datos de alarma, ¿eh? No dengue, lo que antes llamábamos el dengue clásico, no, datos de alarma ya con este dengue que anteriormente le llamábamos hemorrágicos, combinados con COVID-19 o COVID
mezclados con cuadros de influenza. Entonces, si de por sí todavía siguen apareciendo datos sobre la evaluación del COVID-19, todavía hay muchos aspectos de la enfermedad que siguen siendo parte del estudio, ¿sí? Entonces, pues imagínense estas combinaciones de situaciones. Muy bien. En cuanto a la carga de enfermedad, ¿sí? Se utiliza una métrica llamada años de vida, ¿sí? Ajustados por discapacidad o la famosa palabra DALIS por sus siglas en inglés. Para nadie tampoco es un secreto que los trastornos mentales pues son la segunda causa principal de discapacidad a largo plazo aquí y en China, es decir, en todo el mundo. El impacto es muy grande, el impacto es colosal. Sí, no me gusta usar palabras exageradas, palabras altisonantes, con L altisonantes, pero es una realidad. Hasta un 16% del total mundial de años de vida saludables se pierden o se les atribuye directamente a padecimientos de este orden psiquiátrico o enfermedades mentales emocionales. Así es que no solamente estamos hablando de pérdidas emocionales, no solamente hablamos de pérdidas en cuestiones de comportamiento, de desarrollo personal, sino también tienen impacto, pues también en la propia economía, ¿sí? Empresas, proyectos económicos, gastos de salud que son insuficientes, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué podemos ya puntualizar un poquito acerca, por ejemplo, del trastorno depresivo mayor? Y es de hecho, yo creo que de las patologías de este orden o de este espectro de enfermedades, es una de las más frecuentes. Así que vamos a hablar un poquito de ella. Junto con la depresión, son, sin lugar a dudas, uno de los trastornos más prevalentes a nivel global. Y es esta depresión mayor la principal causa de discapacidad por este tipo de enfermedades. Para tomar como ejemplo, aquí en nuestro país, en nuestro México lindo y querido, el sistema de salud notificó durante el año de 2024 más de 154,000 nuevos casos de depresión tan solo en un año. El año 2024. Ahora imagínense este 2025 y ahora el 2026. Basta con mirar las noticias y el impacto que están generando, ¿sí? Entonces pudiéramos pensar que no, ni siquiera estuviéramos mejorando en estos aspectos, ¿sí? Entonces es una necesidad que nosotros conozcamos mejor este tipo de patologías, la prevalencia global, ¿sí? Pues del 2 al 4% su incidencia en personas. Así es que necesidad de atender a estos pacientes sí la hay. Y afortunadamente la homeopatía tiene excelentes propuestas terapéuticas. ¿Qué podemos decir en cuanto a la ansiedad y las fobias? Bueno, junto con esta depresión, las ansiedades también, o patologías relacionadas con la ansiedad, también están dominando la estadística. Aquí estamos incluyendo los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada y las fobias. En este caso, el impacto es transversal. Esto significa que afecta a las personas de todas las regiones del mundo, ¿sí? Por igual, a ricos y a pobres, a jóvenes y a viejos, a niños y ancianos. No hay una distinción de que estas enfermedades sean más características de personas con carencias de recursos económicos o personas que estén más expuestos a condiciones de salud
o mejor dicho, a condiciones de limpieza que rayan en lo patológico. Estas enfermedades igual también generan síntomas paralizantes como la hipervigilancia, la tensión constante y como ya lo habíamos mencionado, el insomnio, que es una de las grandes características de los trastornos mentales y que también eran los detonantes o eran uno de los ingredientes de estos cuadros de patologías mentales. Los trastornos del sueño, particularmente el insomnio, que viene de la mano con esta somnolencia diurna excesiva. No duermo bien en la noche y entonces en el día que está sucediendo, pues tengo mucho sueño, tengo mucha somnolencia, pero pues resulta que en el día tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que realizar actividades en casa, tengo que realizar actividades laborales, tengo que darle atención a otros componentes de la familia, de mi entorno, etcétera, pero tengo mucho sueño precisamente por estos trastornos del sueño que van de la mano con estas otras patologías. Entonces, estamos hablando que del 4 al 5% de la población adulta en general tiene algún grado de esta patología, ¿sí? Diagnosticada. Ahora, los que no están diagnosticados, que suelen ser más, pues ya nos da pautas de qué tan grande es la necesidad. Y entre los grupos etarios, pues los niños, paciente pediátrico y adolescentes, se calcula o se estima que es del 5 al 10%, ¿sí? Donde se existe esta mayor vulnerabilidad, es decir, que hay mayores posibilidades de que estas patologías echen raíces y sean un constante a lo largo de la vida. Y si no hay tratamiento, si no hay vigilancia, si no hay evaluación o si no hay seguimiento, pues imagínense cuál es la esperanza de situación para estos niños, adolescentes de este tiempo en su adultez, pues cómo la estarán pasando, qué expectativas tienen para él y los núcleos donde ellos se desarrollan en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la colonia donde viven. Y aquí es donde nos ponemos a pensar cómo es que estos trastornos mentales o emocionales, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, son, pues ahora sí que el combustible para combinaciones como el uso de alcohol, el uso de tabaco, el consumo de drogas o exponerse a situaciones potencialmente, pues, ¿qué les diré? Potencialmente graves o mortales precisamente que tienen como raíz estas condiciones en los pensamientos, en las ideas o en los comportamientos. Me acuerdo a Deepak Chopra que mencionaba que estas personas que caían en adicciones, mencionaba que esencialmente eran buscadores. Buscaban experimentar una situación diferente a las que les estaba tocando vivir. Y como no encontraban alguna otra manera de eliminarla, de cambiarla, pues optaban con esto por consumir sustancias o participar en actividades que los hacían por lo menos olvidarse un momento de estas situaciones depresivas, ansiosas o fóbicas, ¿sí? De las que ya estaban hartos. ¿Y qué podemos decir del suicidio? También es otro tema que en unas diapositivas más estaremos viendo adelante. Hablando de este consumo de sustancias, ¿ok? Se buscan estas sustancias para cambiar la situación actual, la vivencia o la experiencia del momento, que suele ser desde molesta, incómoda, agobiante, puede ser pues, ¿qué les diré? Una verdadera situación o generar otro tipo de estrés, la situación o la percepción de la situación que estamos viviendo en ese momento. Entonces, al estar buscando alguna manera de salir,
estas personas son presas fáciles de las conductas adictivas, ¿sí? Y en particular el consumo de sustancias que dañan el cuerpo y que alteran el estado de conciencia. El punto es que esta alteración del estado de conciencia no solo llega a ser temporal, el punto es cuando el cambio se vuelve permanente. Para nadie es un secreto cómo algunas drogas, incluso de las más económicas o baratas, los daños que generan, ¿sí? ¿Cuántos casos no hemos conocido de estas personas que inhalan estos solventes que son fáciles de conseguir en cualquier ferretería, en cualquier taller de laminado y pintura o en cualquier establecimiento de índole comercial, donde fácilmente se tiene acceso a estos inhalantes, a estas sustancias, estos hidrocarburos que tienen su uso algunas industrias, en algunos trabajos, algunas artesanías, ¿sí? ¿Cómo queda su percepción de la realidad? Y es que no solo es un problema con las sustancias, es la convergencia de este producto, de una personalidad vulnerable y un contexto social específico. ¿Y qué decir del abuso del alcohol y otras sustancias? El, el gran impacto que tienen no solo en la morbilidad, no es decir, solo el desarrollo de patologías, sino en el riesgo para la existencia misma, es decir, la mortalidad en general. Y detrás de estas condiciones, bueno, no, pues nos encontramos que estas afectaciones generan profundas rupturas en la vida laboral, en la vida familiar y en el desarrollo mental, en las cuestiones educativas de convivencia y cómo es que estas personas pues caen en manos de abusadores que los utilizan como carne de cañón para otras actividades ilícitas. Es otra fuente. Son pacientes con severos trastornos mentales y emocionales. Y luego, como decía Raúl Velasco, aún hay más. ¿Qué decir de la esquizofrenia y algunas otras patologías de este espectro psicótico? ¿Sí? Y de hecho, pues esta patología es grave, pues la esquizofrenia, que por cierto tiene un gran componente de tipo hereditario. La abuela, el hijo, los nietos, que tienen esta predisposición. Aunque su prevalencia es menor en comparación con las depresiones, la ansiedad, sí, o las fobias, afecta también a las personas jóvenes donde se generan alteraciones severas en el pensamiento, alucinaciones y un aplanamiento de las cuestiones afectivo-emocionales. Estos síndromes de los que estamos hablando en esta diapositiva son devastadores. ¿Por qué? Porque suponen deficiencias en el neurodesarrollo temprano. Sí, desde jóvenes, desde adolescentes, que es donde se dan los primeros brotes de signos y síntomas, y después en la adultez temprana y en la adultez tardía, llegan para quedarse y generan toda serie de alteraciones que la persona queda privado de oportunidades de crecimiento personal, de desarrollar actividad laboral. ¿Por qué? Pues porque termina desintegrando procesos de pensamiento lógico y generando estas discapacidades a largo plazo. Seguimos. ¿Y qué decir de los trastornos de la afectividad? Es decir, la bipolaridad. Este trastorno caracterizado por oscilaciones entre trastornos maníacos, manías eufóricas y fases de depresión profunda.
¿sí? Y esto representa un reto clínico inmenso, muy importante, muy abarcador. Este tipo de patología conlleva una desregulación neurobiológica severa y está fuertemente ligada a cuestiones genéticas. Entonces ya nos habla de que el paciente, no solo su comportamiento permea en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente escolar, particularmente en la familia, el hecho de que haya uno, dos o hasta más pacientes con estas mismas tendencias patológicas. Y uno de los aspectos más alarmantes de la bipolaridad es el gran riesgo de suicidio, que sí forma parte de la estadística de las 10 causas de muerte en nuestro país. Si nosotros revisamos las estadísticas que presentan el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el famoso INEGI, sobre las 10 causas de muerte en nuestro país, nos encontramos los intentos de suicidio, la muerte por accidentes y la muerte violenta por homicidio. Sí, ahí no las encontramos. ¿Dentro de qué? De estas 10 primeras causas de muerte. Igual, en estas edades que hablamos desde los principios de la adolescencia hasta la adultez de individuos de 35, 40 años. Los invito a que también revisen esta parte estadística, lo emite el INEGI. Ustedes pueden entrar en Google y buscar causas de muerte y viene por semestres. El informe más reciente al que yo tuve acceso, puede haber más recientes, ojalá, y si no, por lo menos está el de enero a junio del año 2025. Y se habla precisamente de las 10 causas de muerte en hombres, en mujeres, también por edades, ¿sí? Y nos vamos a encontrar estos datos también relacionados con estas enfermedades que están enfocadas en los trastornos de la conducta. Bueno, regresando a este tema de lo que es la bipolaridad, bueno, uno de los aspectos más alarmantes, ya les decía yo, es el riesgo de suicidio que se llega a presentar sobre todo durante las fases más depresivas. Entonces, pues el problema también es para tomarlo muy en serio. Y sobre los trastornos de la personalidad, ¿sí? Estos trastornos límites de la personalidad o borderline, pues también exigen estar dentro de las prioridades en atención de salud. Este padecimiento, pues la gran característica es esta inestabilidad emocional profunda, impulsividad que pudiera ser catalogada como dañina, un terror agudo al abandono y un sentimiento crónico de vaciedad. Las estadísticas muestran una incidencia real importante que incluso puede alcanzar hasta el 2.7% del total de la población joven y la población adulta económicamente activa. Entonces, esto lleva a que estas patologías cursen con qué? Con altísimas tasas de intento de suicidio o por lo menos autolesiones. Y resulta que estos intentos de suicidio o estas lesiones pudieran dejar incluso discapacidades tanto en los aspectos físicos como en los aspectos mentales y emocionales, lo cual va agravando aún más la condición del paciente. Si inicialmente solo tenía estas cuestiones mentales, emocionales, pero ahora sí con secuelas físicas por estos intentos de suicidio o lesiones infringidas intencionalmente, pues ahora sí que la carga se vuelve mayor para el propio individuo y el entorno, particularmente el entorno familiar. ¿Sí? Tenemos el paciente, pero pues los hermanos, los padres, los familiares, pues también de una o de otra manera, también están padeciendo las secuelas de este tipo de enfermedades en tan solo un individuo. Muy interesante.
Este es el gran punto que a mí me llama muchísimo la atención, las variaciones de la edad, ¿sí? El rejuvenecimiento del riesgo. En vez de hablar del rejuvenecimiento físico, el rejuvenecimiento del estado físico, del estado mental, no, es un rejuvenecimiento, pero del riesgo, ¿sí? Si a lo largo de esta charla, ya del tiempo que llevamos, quienes están enfrentando, bueno, notaremos esta tendencia preocupante. El perfil demográfico se está rejuveneciendo de manera vertiginosa. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, los metaanálisis o estos estudios de grandes volúmenes de datos, el famoso Big Data, la inteligencia artificial enfocado en estos grandes análisis de los datos en bruto, pues muestra que la gran mayoría de estos trastornos inician en etapas tempranas de la vida. ¿Sí? Los picos principales de las patologías que hemos venido hablando en este momento se marcan o aparecen o tienen su mayor incidencia antes de los 25 años de edad. ¿Sí? Nosotros que quizás nos hemos acostumbrado a recibir al paciente geriátrico, al adulto maduro que ya está en esta transición hacia la tercera edad, ¿sí? Con estas enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, la insuficiencia renal, los problemas cardíacos, la diabetes, algunas enfermedades autoinmunes, pues no, la liebre está saltando también en estos grupos, en estos adolescentes o en estos jóvenes. Y desgraciadamente las campañas de concientización, de prevención o por lo menos de información en lo que a mí respecta, que no sé gran cosa, no son ni tema de difusión ni de tema de promoción de la salud. Algunos carteles, ahora que lo pienso, sí me ha tocado llegar a verlos en algunos parabuses, pero de ahí más no recuerdo que se dé información sobre estos aspectos de salud mental entre estos grupos poblacionales. Así es que en este momento la juventud es el grupo de mayor vulnerabilidad. Y los niños tampoco se escapan. ¿Sí? Yendo más atrás, las investigaciones confirman que la mitad de toda la morbilidad, es decir, el desarrollo de estas enfermedades psiquiátricas que veremos en la vida adulta, tiene su génesis, sus raíces, ¿sí? Conductuales o neuroquímicas antes de los 14 años de edad. Lamentablemente, muchos de estos niños, yo pienso que la gran mayoría, por lo menos aquí en nuestras comunidades, ni siquiera tienen un diagnóstico formal. A veces la mamá, el maestro de la escuela, del colegio, sí, las vecinas, pues ¿qué tendrá este chiquillo? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Sí? Pero de ahí no trasciende, ¿sí? Y no tienen atención hasta que llegan a fases más avanzadas y resistentes al tratamiento en la adultez. Y eso hablando de que los tratamientos están disponibles. El costo de los tratamientos, la asesoría profesional, pues también implica otros gastos económicos. Y como toda patología, conforme avanza o va evolucionando en su grado de afectación, pues requiere más estudios, más evaluaciones, mayor especialización profesional, lo que aumenta los costos y va limitando aún más la posibilidad de un mejor pronóstico. Interesante. Ahora, por géneros, ¿qué decir de las mujeres? Sí, también hay grandes desigualdades por género, no, y no solo para mujeres, también para hombres, pero la incidencia de patologías es un tanto diferente.
Para nadie es un secreto que las mujeres sufren una carga desproporcionada de trastornos afectivos como la depresión y la ansiedad. ¿Sí? En México hay un ejemplo muy interesante. De alguna o de otra manera, el 71.5% de los casos notificados son mujeres. Es decir, 3/4 partes de los pacientes que tienen diagnóstico formal de estas patologías son mujeres y tan solo un 25% son hombres. Y esta enfermedad o estos padecimientos, pues tampoco es un secreto que están ligados a factores psicosociales, la sobrecarga de trabajo, ¿sí? Los cuidados primarios, la vulnerabilidad estructural, es decir, la conformación de los roles tradicionales de la mujer en la cultura, en la sociedad, y la violencia de género que infla artificialmente su incidencia. En el boletín epidemiológico que presenta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica cada semana, como en la gran mayoría de los países del mundo, nos habla de este dato. ¿Sí? Tiene un apartado específico de violencia intrafamiliar. Los animo a estar al tanto de estos datos que se presentan semana tras semana. Pero los hombres no están en mejor situación. Para nadie tampoco es un secreto que los hombres en general mueren más jóvenes que las mujeres. Su esperanza de vida es mucho menor que el de las mujeres. Estamos hablando de 8 o 9 años en promedio mundial. Varía de país a país y México no es la excepción. ¿Sí? En el caso de los hombres, la mayor incidencia está en lo que se conoce como la paradoja del suicidio. ¿Sí? Aunque las mujeres tienen mayores tasas de ideación, es decir, de intento, de pensar, de tener este pensamiento insistente, frecuente, de ya no querer vivir, que va de la mano de la depresión, los hombres, sí, una mayor cantidad de hombres consuman el suicidio con una frecuencia mucho mayor que el de las mujeres. Entonces, pues no está mejor el género masculino. Simplemente es algo diferente. Esto se debe a que los hombres utilizan métodos más letales, más precisos, más especiales, ¿sí? Y las fuertes barreras socioculturales, pues hacen que pues los hombres sean más hombres y así les va, ¿sí? El resultado es ese. Y pues también está ligado a esos roles de masculinidad que tienen finalmente como efecto penalizar al hombre que busca ayuda emocional. ¿Sí? Confirmo la frase, somos muy hombres y así nos va. Así es que no, eso es ir con el profesional de la salud mental o ir con el médico denota debilidad o falta de fortaleza mental y emocional, característica que los hombres creemos tener. Pero la realidad muestra que no es así. Muy bien. ¿Qué otros determinantes psicosociales o ocupacionales pudieran estar involucrados? Ya no hablamos de edades, ya no hablamos tanto de géneros. ¿Qué podemos decir del entorno? ¿Qué podemos decir la presión de la vida moderna? El tener acceso a redes sociales, a medios de comunicación más constantes, más frecuentes, que abarcan una mayor variedad de temas, ¿sí? Entonces, situaciones como la urbanización, vivir ya en un pequeño apartamento, la poca disponibilidad de áreas verdes, de espacios recreativos, el estrés económico, ¿qué pudiéramos decir?
¿Cómo ven? ¿Pudiéramos decir que es un factor que alivia la situación? Definitivamente no. Los factores económicos, de hecho, complican aún más la situación, tanto en hombres como mujeres, ¿sí? Y no solo en la calidad de vida de las personas que no tienen este tipo de enfermedades. ¿Qué pudiéramos pensar? El tener acceso no solo a bienestar económico y social, sino tener acceso ya a tratamientos, a diagnósticos o a seguimientos, ¿sí? O estar limitado por en tener acceso a estas posibilidades simplemente por no contar con medios económicos, ¿sí? Incluso no tener dinero para irse a atender. ¿A qué me refiero? Pues es que si no trabajo, no como. O tengo que pagar, o tengo una deuda, o debo un teléfono, debo la casa, debo la renta, debo esto. Tengo uno, dos o hasta tres trabajos y no tengo tiempo, ¿sí? O incluso inicialmente considerar una pérdida de tiempo el evaluar, el tener ciertos pensamientos, ciertas ideas, tener alteraciones del sueño, tener alteraciones de la conciencia. O, por otro lado, caer en adicciones para poder rendir más en el trabajo, para conseguir en ocasiones simplemente lo necesario, ¿sí? Como ven. Y el colapso del tejido social. Si vemos las noticias de la semana pasada en nuestro país, que ya no son tan importantes o no tienen mayor difusión que las noticias ahora de la guerra en Oriente Medio. Son noticias alentadoras. Nos ayudan a descansar o a relajarnos de que ahora los problemas sociales que hay en México han disminuido o incluso tener que volverse a aislar ya no solo por una epidemia de algún virus, de algún problema infeccioso como en el COVID o ahora en el sarampión, sino ahora tener que aislarse por cuestiones de violencia. O si la violencia está dentro de casa. Bueno, pues nos dice que todos estos factores alimentan la condición de estas patologías. Muy bien. Y estas condiciones, finalmente, sus combinaciones o la sinergia que estas condiciones generan en las personas, pues obviamente hace más complicado el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. ¿Y qué decir de profesiones o situaciones laborales de desempleo crónico, de tener trabajo solo por temporadas? ¿Sí? Bueno, pues todos estos seguramente son factores determinantes, ¿sí? En la pérdida de la estabilidad mental y emocional y como consecuencia aportan a cuestiones de salud mental. Del suicidio. No es una urgencia, es una emergencia en todo el mundo. ¿Sí? Es, yo creo, una de las consecuencias más trágicas de las enfermedades mentales. En muchos países que tienen en cuenta esta situación, en otros menos, en otros simplemente es ignorada, es una verdadera prioridad absoluta de seguridad en salud. Algo que nos puede ayudar a dimensionarlo. Bueno, solo en México durante 2024 se perdieron 8,856 vidas por lesiones autoinfligidas. Esto significa que implacablemente la sociedad pierde una vida prevenible cada 60 minutos, cada hora, las 24 horas del día.
alguien dejó de acompañarnos en nuestro país porque simplemente decidió ya no querer vivir. De este tamaño, pues es el problema. ¿Y qué podemos decir de nuestro estado de Jalisco? Bueno, al estar observando y analizando estas dinámicas en el ámbito local, como es nuestro estado, vemos reflejada plenamente esta gran tendencia, una curva ascendente, ¿sí? Con un incremento del 34% en estas fatalidades desde el año 2015. ¿Sí? Aquí en nuestro estado de Jalisco, el suicidio se afianzó como la causa número 11 como causa de muerte absoluta en nuestro estado. Afecta principalmente a hombres jóvenes, sobre todo aquellos que están inmersos en altas densidades de presión urbana metropolitana. Es decir, viven en los núcleos urbanos de nuestro estado, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y sí, es una noticia triste, es una noticia bastante conmovedora, pero no es más que una muestra de la realidad de la incidencia de este tipo de patologías. ¿Y qué podemos decir de la brecha estructural de atención? Sí, para nadie es un secreto que ser pobre es característica fundamental de menor condición de salud. Y además, pues las instituciones públicas de salud pues son altamente insuficientes. Por lo tanto, pues este tratamiento, disponibilidad, pues está altamente limitado. En los países con ingresos bajos y medios, ¿sí? El tener incidencias de este tipo de patologías, pues por supuesto lo hace aún más complicado. Y es que menos del 10% de los individuos que están afectados reciben algún tipo de atención psiquiátrica o psicológica de calidad suficiente o de calidad necesaria para mejorar el pronóstico de estas personas. En este sentido, pudiéramos calificar la situación como una negligencia institucional masiva. ¿Y qué pensar de nuestro país, que tiene prioridades sociales, políticas, económicas, educativas? Sí. Incrementar el presupuesto en atención de salud mental pudiera parecer que no es una prioridad para nuestros gobernantes, o su prioridad es mucho menor de lo que realmente se necesita. ¿Y qué decir del financiamiento público? Sí, el gran problema, uno de los ingredientes fundamentales para esta problemática, pues es la cuestión económica. Y no solo a nivel nacional, también a nivel global. Y es que es insostenible mantener estos escenarios crónicos de financiamiento por debajo del nivel de lo requerido, ¿sí? Puesto que cada vez escuchamos en las noticias de manera frecuente cómo las instituciones de salud ven recortados sus presupuestos. O también la incidencia de otras patologías que son, pues, ¿qué les diré? Tienen mayor difusión, mayor conocimiento, entre comillas, mayor investigación, como el paciente con problemas cardíacos, el paciente con problemas renales, el paciente con problemas infecciosos, o la búsqueda de disminuir o esconder
que eso sí sería muy grave, mucha falta de ética, los problemas de ginecobstetricia. Pero ¿quién hace caso de las instituciones de salud pública? ¿Quién las promueve? ¿Quién las utiliza como estandarte? Bueno, y lo más preocupante o lo irónico del asunto es que pues hay millones de habitantes en todo el mundo con problemas que pudieran ser en cierta manera diagnosticables. No se requieren grandes estudios, eh, procedimientos clínicos de altísimo costo, como si tienen algunas otras enfermedades. En ocasiones hay algunos tests, algunas pruebas, algunos diagnósticos que se realizan sin tanta inversión económica. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la salud mental apenas recibe una pequeña fracción de los presupuestos sanitarios, ¿sí? Y esto impide, por supuesto, dar una respuesta acorde a las necesidades que este problema plantea. ¿Cuál sería una de las consecuencias de este financiamiento pequeño, minúsculo, pero insuficiente o muy insuficiente? Entonces, los problemas de no invertir en salud mental son devastadores. Y no solo hablo de las cuestiones enfocadas con el diagnóstico y el tratamiento, incluso presupuesto en la profesionalización y en el incremento de conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud. Esto también requiere inversión. Bueno, pues esto no solo perpetúa el dolor individual, sino que también genera un impacto económico indirecto. ¿Por qué? Porque un paciente no atendido, ¿qué significaría? Que pierda años de productividad significativa, que la familia quede arruinada en su presupuesto familiar, que la familia o el propio individuo quede estancado socialmente y que finalmente sea una sobrecarga para los sistemas de emergencias o de urgencias médicas. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, la prevención y el tratamiento preventivo en los pacientes que ya tienen algún grado de esta patología o en las personas que tienen alto riesgo de padecerlas o incluso en las personas que no la padecen, pero que viven en condiciones de que sí puedan caer en estas condiciones, no sería una mala inversión. Pero las carencias no solamente, ya lo mencionaba, son de tipo económico. A la falta de dinero también se suma la falta de manos, es decir, de quienes realicen estas actividades de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, control, evaluación, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, recursos humanos limitados. Sí, hay una escasez crónica de psiquiatras, psicólogos, enfermeras y otras ramas del área de salud especializadas en el área pública de atención a este tipo de pacientes. ¿Cómo quizá pudiera haber una medida de mitigación? Bueno, expandir las competencias comunitarias, es decir, capacitar al personal de salud de primera línea, médicos generales, pero también homeópatas, ¿sí? En la atención primaria para detectar precozmente estos trastornos, ya que los especialistas, como en muchos otros tipos de patologías, en nuestro país, simple y sencillamente no son suficientes. ¿Se ve usted entre este grupo de personas? No, porque usted ya se está capacitando, usted ya está participando en conocer, por lo menos darse cuenta qué necesidades hay para este tipo de población con este tipo de necesidades.
¿Hacia dónde apunta la problemática? ¿Qué decir de la generación Z? Términos más modernos, y la ecoansiedad. Caray. ¿Sí? Bueno, si miramos al futuro, la epidemiología nos pide, nos suplica, o incluso pudiera ser que nos exija estarnos anticipando. Las nuevas generaciones, por ejemplo, la generación Z, la ecoansiedad surge como un nuevo vector. Vector, acuérdense, son aquellos mecanismos transmisores de enfermedades. Sí, para algunas personas, la conciencia del cambio climático es una fuente de incertidumbre, es una fuente de ansiedad y es una de las semillas para caer en este espectro de patologías. Sumado a esta deficiencia de recursos económicos, pues empieza a generar ya que un profundo estresamiento, lo cual impacta directamente el estado de ánimo y el estado de salud en general. Para este año 2025, 2026 y los años, bueno, ¿qué pudiéramos pensar? Pues que es necesario darle prioridad a la alfabetización emocional en cada individuo desde las escuelas, en los consultorios, en los hospitales o en cualquier otro tipo donde se reúnan personas. Incluso diría yo, hasta en el ámbito religioso. ¿Sí? Y ya dejar de depender o incluso relegar un modelo que actualmente solo es reactivo hasta que la persona está enferma, hasta que la persona ya es insostenible, los signos y síntomas que está presentando. Incluso ya hay necesidad de irlo a dejar en un asilo, entre comillas, manicomio. ¿Cómo ven? Por lo tanto, las nuevas investigaciones, las nuevas tendencias ya nos hablan de una revolución de la biología sistémica. En el campo científico, qué bueno que ya hay conciencia, ya hay más personas interesadas. La investigación ya está trascendiendo al sistema nervioso, es decir, al cerebro. La biología sistémica nos muestra un eje, por ejemplo, el intestino-cerebro es una nueva frontera. El uso de intervenciones dirigidas a optimizar el microbioma intestinal se perfila como un tratamiento complementario a la psicofarmacología. ¿Sí? Y esto nos acerca a una visión verdaderamente holística del paciente. Pero, ¿qué pudiéramos decir en la homeopatía relacionada con la epigenética o con la psiconeuroinmunoendocrinología? Este es un gran tema. Y de hecho, a lo largo de este diplomado, esa es nuestra propuesta. Conocer, evaluar, ver algunos temas de vanguardia o algunas propuestas que para nosotros los profesionales de la terapéutica homeopática son fundamentales porque la población, las necesidades de salud así lo requieren. Y que hablar de inteligencia artificial y psiquiatría predictiva. Bueno, de la mano de la biología también llega la tecnología. Esta revolución en el software y la inteligencia artificial está abriendo paso a la psiquiatría predictiva. En un futuro cercano, los análisis de datos masivos, bueno, nos permitirán identificar patrones que antes, por los investigadores, por el gran volumen de datos, quizá no lograban visualizar. Incluso llegar a la predicción de brotes, recaídas, antes de que estas se presenten con suficiente intensidad que simplemente los sistemas de salud queden rebasados. ¿Sí? Y esto puede ayudar a compensar la falta de especialistas. Por lo tanto, se requiere una transformación del modelo de atención. Sí,
ya en algunos países ya está bien establecido la urgencia de transformar el modelo de atención a los pacientes del área de salud mental. Ya no podemos depender exclusivamente de respuestas pasivas o simplemente hospitalarias. Se necesita una infraestructura comunitaria, prevención primaria, que intervenga desde las primeras etapas de la vida. Y me refiero incluso desde la gestación, que vaya mitigando la vulnerabilidad estructural en mujeres, en niños, en hombres y por supuesto en personas de la tercera edad, y que aborde de raíz los problemas sociales que generan este tipo de patologías. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones para esta presentación? Entonces, nos queda claro que los trastornos mentales son la epidemia de nuestro siglo. La carga epidemiológica hemos siquiera dado un pequeño asomo. ¿Por qué? Porque estas patologías siguen aumentando y estas desigualdades sociales las van agravando. Las estrategias preventivas, las inversiones presupuestarias, el compromiso social y el desarrollo profesional, como el que estamos realizando aquí en nuestro colegio de licenciados en homeopatía, van encaminados hacia este propósito. Podemos incidir y alterar esta curva con esta incidencia o acumulación de casos con la intención de devolver la salud, la dignidad a millones de personas. Así es que muchas gracias por su atención, por su intención y estar aquí presente con nosotros. Si alguien tiene una pregunta, pues estamos aquí a la orden para hacer la interrogante más grande o buscarle alguna respuesta. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios, sugerencias? Edgar, Sí, levante. lo escuchamos, Edgar. No sé si prendió su micrófono y ya no lo escuchamos. ¿No se escucha? Como que se entrecorta el audio. Hola, hola. Si apaga la cámara, se puede ver, se puede oír mejor a lo mejor. ¿Ahí se escucha? Mucho mejor. Buena sugerencia, Sandra. Muchas gracias. No, no es una pregunta, solamente quizás algunas puntualizaciones de la información. Totalmente de acuerdo en relación a estos factores que desencadenan parte de lo que son los problemas mentales. Yo agregaría en el sentido de la ansiedad y la depresión, los trastornos de corte somático, que ahora se denominan síntomas somáticos y que después llevan a enfermedades crónicas, ¿verdad? Y estaba buscando cuál es la primera causa de discapacidad y me parece que son afecciones neurológicas en la actualidad. Y si en el segundo son de corte de salud mental, pues toda la lógica del mundo, ¿verdad? Que por abajo haya una cuestión emocional y por arriba hay una cuestión física de corte neurológico. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Y otra cuestión es que también yo he notado en la consulta las adicciones, pero sin sustancias, ¿no? El aumento de consumo de pornografía, el aumento de videojuegos, ¿verdad? Que los chicos y las personas están muy, muy, muy metidas en ello. Y finalmente que no es casualidad que existan más farmacias que hospitales, ¿verdad? En nuestro país cada vez hay más. La alopatía está muy, 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 muy solicitada, ¿verdad? Y bueno, creo que este nuevo plantear del modelo obviamente es urgente, ¿no? Para poder amortiguar un poco lo que se está haciendo o lo que estamos viviendo. Y pues no, muchas gracias a todos, doctor, No, también gracias a gracias. usted, Edgar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, por ahí a lo largo de este diplomado sí tenemos contemplado aspectos de psicosomática. De hecho, pues para nosotros los homeópatas es un tema fundamental. Sí.
Claudia, Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe Roberto. hola Pues, Claudia, ¿cómo está, profe? pues aquí mire, Pues muy yo sorprendido con la temática. felicitándolos, yo felicitándolos porque la verdad, sí, como terapeuta me ha tocado en más de una ocasión que vienen por algo y bueno, sí, con psicosomática que sí nos dieron en la carrera. Sí te das cuenta de que muchos acuden por un síntoma físico, pero porque ya es de larga data la depresión o normalmente es depresión. Y, y bueno, algo que es pregunta y duda. Alguna vez en el radio escuché que las instituciones psiquiátricas ya prácticamente estaban desaparecidas en México y que lo que, por ejemplo, si tú, un familiar tuyo tenía esquizofrenia, te decían que lo tuvieras en tu casa, te decían cómo cuidarlo y pues hay veces que cuando hay picos psicóticos, pues el familiar se ve casi, pues no suficientemente entrenado o no cuenta con los recursos adecuados para contener esos picos. Entonces, sí es pregunta saber si existen y bajo qué casos y si, o si es cierto esto de que mejor guarda tú a tu familiar, porque en las instituciones ya no hay así como lo dejé en cómo era antes en el psiquiátrico y pues ahí se quedó, ¿no? Entonces, pregunta y bueno, gracias por hacer este diplomado porque realmente sí es algo súper necesario. Sí, Claudia, no, sí, aquí en el estado de Jalisco sí están las estancias de salud, sí, pueden ser las de estancia prolongada de días, de meses, sí, y las estancias de salud breves, es decir, mientras se cuenta el pico psicótico, sí, o la agravación del estado del paciente, pero si no, se lo regresan a sus familiares. Y un dato que en su momento me pareció muy interesante, si el paciente no tiene un familiar que responda por él, el paciente no lo reciben en esas estancias. Entonces, si es una persona, bueno, entre comillas, de la calle o algún vagabundo, o que su familia definitivamente lo abandonó, entonces este paciente no es recibido en esas instancias de salud. Pero sí, buscan capacitar a los familiares para que ellos son los que se encarguen de tratar de controlar la situación. Pero imagínense donde hay adultos Gracias. mayores o donde hay niños, la presencia de este tipo de pacientes genera otro tipo de conflictos, otro tipo de problemáticas que lejos de ayudar o de salir adelante del problema, va complicando y va generando parte de lo que por sí ya tenga el paciente, va generando otros problemas al núcleo familiar. Pero sí, sí existe esta tendencia, Claudia, a que de que lo cuide yo, a que lo cuides tú, mejor cuídalo tú y me quito de encima presupuestos, gastos, contratación de personal y mantenimiento de instalaciones. Sí existe esa tendencia. Gracias, Maestro, profe. Muy bien, Claudia. Ángel, Ángel, te escuchas muy retirado del micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me Ahí escucha se mejor? escucha mucho mejor, Ángel. Ok, saludos a todos, profe. Felicidades por el tema. Aquí a mí me gustaría hacer una aportación acerca de lo que es la salud mental para nosotros como terapeutas homeópatas. Es que no nos vamos a convertir en estos psiquiatras para tratar las enfermedades mentales, sino que con esta actualización, con este bagaje de información que tenemos, sería más ir conociendo el lenguaje de la salud mental para poder servir en su momento como puente. Hay muchas enfermedades que vamos a poder tratar, por supuesto, eh, sin ningún problema, pero lo más importante es saber identificar cuándo se necesita apoyarnos de otro especialista, cuándo se necesita derivarlos, y eso va a ser gracias a este tipo de capacitaciones que vamos a conocer el lenguaje
y vamos a darles dentro de la ética el mejor abordaje al paciente, ¿no? Si vemos que necesita otro tipo de tratamiento, pues derivarlo sin ningún miedo. Y esto va a abonar a la ética, que seamos profesionistas, que sabemos identificar cuál es la necesidad que tiene el paciente y apoyarnos de todos los profesionistas que hay de la salud mental para que el paciente salga a la mayor brevedad de ese sistema, ¿no? Y pues sí, abordar que en México tenemos, como dato curioso, 0.2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes en nuestro país. O sea, es nada, ¿no? A pesar de que, como acabas de decir, en Jalisco tenemos uno de los sistemas de salud mental más bueno. Imagínense qué serán los que no son tan buenos, ¿verdad? Tenemos los centros de larga estancia y corta estancia, que es el Zapote y es el de Soquipan, y acaban de anunciar una inversión de 460 millones para llevarlo a las comunidades. Hay muchos proyectos de salud mental, hay que perderle el miedo, dar esta información y mover a la gente a que se acerque sin miedo a este tipo de profesionistas, ¿no? Que puede ir desde una terapia psicológica hasta un psiquiatra, ¿no? Que no necesariamente se cae en la adicción como mucha gente cree con los medicamentos psiquiátricos. Esa era la aportación que quería hacer. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, César, muy amable. Bueno, pues así se ve el panorama de un diplomado. Imposible, pues en una sesión de 70, 80 minutos, pues abarcar tanto, ¿verdad? Gracias, pues ahí la comprensión y el apoyo que ustedes tienen. Y sí, sí buscamos este desarrollo de habilidades de interacción profesional para, pues ahora sí, derivar, conocer, identificar cuáles son las necesidades de cada paciente y reconocer cuando pues ya no está en nuestra mano, seguir atendiendo o ofrecer un tratamiento coadyuvante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Maestro, la mayoría de los adultos mayores son medicados con antidepresivos y eso, yo tengo una hija geriatra y pues muchos lo requieren por su forma de vida, porque están solos, porque no se les cuida bien y todo. Y sí pudiera ser de gran ayuda que como medicina que ayude a la otra medicina, o sea, complementaria, podamos participar en esos procesos. Porque de que la homeopatía sirve, claro que sirve, ¿verdad? Pero sí, yo lo he visto con mis papás y ya tienen 85 años y sí tienen buena respuesta a los medicamentos homeopáticos. Sí, es un hecho, pues, el concepto de polifarmacia. Sí, es un aspecto negativo de la alopatía, el hecho de que un paciente tenga que consumir gran cantidad de medicamentos para la hipertensión, para los problemas cardíacos, para la somnolencia, para el estreñimiento y para los efectos secundarios de los propios medicamentos. Sí, es una realidad de nuestros pacientes geriátricos. Por supuesto que la homeopatía es una gran alternativa, es una gran propuesta. Ahora depende de los homeópatas ofrecerlas y que sean una realidad. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, maestro, yo, Esperanza. Hola, Esperanza. Hola, bueno, primero muchas gracias por tomar en cuenta estos temas tan interesantes y compartirlos con todos nosotros. Felicidades. Y bueno, un comentario acerca del tema. Como homeópatas, pues lo que nos corresponde hacer, como nos lo dicta nuestras materias médicas, el propio fundador, el doctor Hahnemann, que puntualizó, enfatizó mucho en los síntomas mentales y pues que considero que es algo muy importante en lo que de primera instancia podemos ayudar a las personas, a los pacientes y a nuestro entorno, a todo mundo con los que nos relacionamos,
Y principalmente, bueno, en nuestras materias médicas en homeopatía hay medicamentos que encausados a ese tipo de problemas, pero no siempre nos corresponde tratar de solucionarlo todo ni quererlo solucionar todo con homeopatía. Sí, como me lo mencionó el compañero, tenemos pues el deber, yo digo que de derivar ya cuando es algún caso ya que necesita otro tipo de atención, ¿verdad? Con psiquiatría y otras áreas. Pero lo que sí también no estoy muy de acuerdo es que casi siempre en psiquiatría y en esas áreas las personas que llegan, lo primerito así, casi siempre es darles antidepresivos y medicamentos, pues que a veces no son no les benefician mucho. Entonces, en lo que nos corresponde, pues a nosotros en el área de la homeopatía, pues sí tenemos esa gran misión y ese gran deber, pues de ayudar en ese aspecto a los pacientes. Entonces, también otra cuestión, que pues no ver solamente el problema en la persona en sí, sino que su entorno, y muchas veces pues tenemos que ver la causa, como nos lo muestra también nuestra terapéutica, ¿verdad? Ir a la causa, porque como lo mencionó maestro, muchas veces los problemas vienen desde la gestación, desde etapas tempranas de nuestra vida y viene a repercutir después. Entonces, todo eso, pues nos concierne hacer énfasis en eso, en esas cuestiones. Y pues nada más, esa es mi opinión. Y pues que sí, en homeopatía podemos hacer bastante. Gracias. Muy bien, gracias, Esperanza. Claro que sí. Ese es uno de nuestros objetivos, es pues la necesidad es grande y que tengamos capacidad dependiendo las circunstancias del paciente, desde ofrecerle alguna propuesta o incluso derivar. Sí, gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, pues si no hay comentarios, no se olviden, pasado mañana a las 4 de la tarde están cordialmente invitados a la sesión por Zoom virtual de nuestra asamblea del colegio, ¿sí? Y la conferencia que se estará ofreciendo ahí en las redes sociales está el tema que se está presentando. Precisamente también tiene este enfoque de salud mental y ya se va a hablar un poquito más de homeopatía. Así es que estén al pendiente, el acceso es libre. Sí, así es que sean bienvenidos. Pues muchas gracias Gracias, prof. y aquí Gracias. estamos a sus órdenes. Muchas Gracias. gracias. Cuídense. Gracias. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.